Dios no te quiere pobre. Me he estado encontrando últimamente con muchas señales, muchas frases, opiniones de personas, especialmente ahora que me he estado metiendo más a Twitter, a X, para empaparme de lo que está pasando en el teatro del mundo, en la geopolítica, en la política de mi país. Me he encontrado con algo que para propósitos de este video le podemos llamar marxismo religioso, que básicamente es cuando personas utilizan la doctrina de la Biblia o las enseñanzas de Jesús o frases de alguna religión o de alguna vertiente, de alguna tradición espiritual, y las combinan o les dan algún tipo de interpretación combinando la filosofía de Karl Marx, que es una filosofía socialista, una filosofía estatista, y es una manera de pensar y de ver el mundo no solo incorrecta, y que ha probado ser incorrecta por la Escuela Austriaca de Economía, especialmente por Ludwig von Mises, uno de los economistas más brillantes de nuestra historia. Yo siempre hablo de que nuestra sociedad necesita más Mises y menos Marx. Y de esto quiero hablar un poquito, de que la filosofía de Marx, el socialismo, el estatismo, el redistribucionismo, que en términos económicos también se le conoce como keynesianismo, que es básicamente utilizar el monopolio de la fuerza para quitarle a unos lo que ya produjeron con su trabajo y repartirlo a minorías oprimidas, a los pobres, bajo la bandera de que esa centralización de poder sirve para la justicia social, sirve para generar más igualdad entre la sociedad. Y todo esto, como te comentaba, no solo ha sido probado incorrecto en términos filosóficos y económicos por la Escuela Austriaca de Economía, sino que la historia misma, la aplicación de estas medidas en la práctica, en la vida, se ha llevado la vida de millones de personas, ha multiplicado la pobreza. Entonces, las buenas intenciones no son lo que cuentan. Cuenta los resultados de las acciones, aunque tengan buenas intenciones detrás. Y algo que nos une a los liberales con los socialistas es que no queremos ver pobreza. Sabemos que hay que ayudar a los demás, pero la solución que proponemos para llegar ahí es completamente distinta. Y entonces, regresando a esta idea del marxismo religioso y de muchas personas que están utilizando filosofía marxista, combinándola con enseñanzas de la Biblia, hay ramas o vertientes o grupos pequeños de cristianismo que operan bajo esta filosofía. Tenemos también un caso muy concreto, que es el del Papa anterior, Papa Francisco, que se reunió con dictadores de izquierda, que tenía un discurso anticapitalista, que tenía un discurso, en muchos casos, cayendo en este marxismo religioso que glorifica la pobreza. Y no tengo nada en contra del Papa Francisco. De hecho, estoy completamente convencido de que no es nada personal. Probablemente él estaba bajo la influencia de alguna fuerza más grande, me atrevo a decir demoníaca, que lo llevó a caer en esta, a través de los años, a creerse esta mentira y después decirla en voz alta, y que se volviera parte de su comunicación religiosa en nombre de la Iglesia. Y hay muchas frases que se utilizan para glorificar la pobreza. Por ejemplo, hay una frase que me parece que es del Sermón de la Montaña,
del Nuevo Testamento, algo que dijo Jesús en una de sus enseñanzas públicas. La frase dice: bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Y hace poco estaba volviendo a ver uno de los podcasts que tuvo Jordan Peterson con Joe Rogan. Y habla justamente de esta frase. Y dice, no significa, cuando dice humildes, no significa los pobres. Hay traducciones que también dicen los mansos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos o los humildes. En Hispanoamérica tenemos mucho este concepto de que humildad equivale a pobreza. En México se utiliza la palabra realmente como sinónimo. Es gente humilde, dicen por ahí. Pero a veces me pongo a pensar, si no tienes absolutamente nada, ¿puedes realmente ser humilde? Además, la humildad es una virtud que solamente otras personas pueden decir de ti. Y es una virtud, no una condición. Y tiene que ver con que si tú dices, mírenme, soy humilde, dejas de ser humilde inmediatamente. Es como la persona que hace caridad para que otros la vean. No funciona de esa manera. Pero si hay otras personas que saben toda la abundancia que existe en tu vida y que tú eres una persona centrada, una persona medida, que está consciente de que no todos están viviendo esa experiencia y eres cuidadoso con la manera en que te muestras y con la manera en la que administras y priorizas por dónde circula esa abundancia. Creo que eso está más cerca de realmente ser humildad verdadera. Y no lo puedes decir tú de ti mismo. Tiene que ser algo que otros notan de ti como una virtud. Entonces, ¿qué significa realmente esta frase de los humildes heredarán la tierra? O, en su traducción distinta, los mansos heredarán la tierra. Tiene que ver con que hay un poder detrás que está controlado. No es la ausencia de poder, es el poder adquirido a través de la disciplina y después controlado. Es algo así, esto es literalmente lo que dijo Jordan Peterson, que se me quedó grabado. Dice, la frase significa que aquellos que tienen espadas, que las mantienen filosas, que están entrenados para usarlas, pero las mantienen guardadas, esas personas heredarán la tierra. Y yo, como hombre, veo a veces a muchos hombres que escapan del poder masculino que tenemos los hombres, porque piensan que hay virtud en escapar a ese poder masculino. Pero la verdadera virtud del don que tiene el hombre es un don agresivo, es un don violento, es un don que tiene fuerza. Cuando aprendes a controlar esa fuerza, cuando aprendes a vivirla, ¿no? A llevarla a su máxima expresión, no rechazarla, sino abrazarla, incorporarla en tu vida, y después la controlas, es cuando verdaderamente empiezas a vivir tu masculinidad. Las artes marciales nos enseñan esto. Nos enseñan que debemos de aprender a ser violentos para poder utilizar esa violencia en defensa de la verdad. No para manipular o controlar a otros, pero ¿qué quiere decir? Que cuando tú aprendes esto, al mismo tiempo te estás convirtiendo en un monstruo en potencia, porque estás aprendiendo las herramientas para manipular y controlar a otros. Y lo mismo pasa con el dinero. Creo que por eso a veces es tan mal visto el dinero, porque cuando personas de pronto tienen recursos y tienen cierto poder que adquieren con esos recursos, se puede utilizar para mal. Pero en realidad la historia del capitalismo es
me atrevo a decir que esta estadística falsa, ¿no? Un porcentaje que me estoy inventando, pero me atrevo a decir que arriba del 80% o del 90% es el dinero utilizado para levantar a todos de la pobreza. Y no es el dinero nada más es como una encapsulación de energía, en realidad es la libertad y los marcos institucionales, como el Estado de Derecho, y que todos juguemos bajo las mismas reglas, que haya un referí para que no se salgan de las reglas, es lo que verdaderamente importa para que existan trenes que sacan a la gente de la pobreza. Y esta idea de que es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Lo mismo ocurre en la batalla cultural que estamos viviendo en el mundo, en donde día a día todas estas ideas se encuentran, se debaten, y depende de nosotros entender con profundidad este tema para aportar nuestra verdad, o no nuestra verdad, aportar con nuestra opinión para que la verdad gane. Y al final la verdad siempre gana, pero es cuestión de tiempo. Y muchas veces, viendo la realidad en la que estamos en nuestros países hispanoamericanos, necesitamos que ese tiempo se acelere. Porque también hay una frase que se utiliza mucho en México que dice: la caca flota. Y la mentira, la falsedad siempre sale a la luz. No es cuestión de si va a salir o no, si va a ganar la verdad o no. Es cuestión de cuánto tiempo la verdad puede seguir siendo ocultada. Y por eso me gusta hablar de estas cosas, hasta con mi familia en una comida normal. También mucha gente dice: no hay que hablar de política en la mesa. Creo que ahí se empiezan a fragmentar las familias, ahí se empieza a detener el proceso en donde entendemos con más profundidad qué es lo que realmente está pasando. Y te quiero compartir algunas frases que estaba leyendo últimamente de Ludwig von Mises, uno de los economistas más brillantes de nuestra historia. De nuevo, lo que necesita nuestra sociedad es más Mises y menos Marx. Porque esta es una de las que me gustan muchísimo. Dice: algunos izquierdistas creen que el mundo comunista funcionaría bien si la gente buena estuviera a cargo. No se dan cuenta que, por definición, la gente buena no quiere controlar la vida de los demás. Y creo que de esto se trata el voluntarismo, respetar lo que otros desean. Y hay una gran diferencia, ¿no?, entre la pobreza por falta de recursos o la pobreza elegida voluntariamente, que no tiene absolutamente nada de malo. Pero tampoco vamos a pensar que es bueno que exista la pobreza. La pobreza voluntaria es más bien austeridad, lo cual, si tú lo eliges voluntariamente, te da un poder impresionante, porque te das cuenta que no es el dinero lo que te encarcela, sino es el amor al dinero, la dependencia al dinero. Si empiezas a ver el dinero solo como una herramienta, eso te libera, porque tienes un propósito detrás. Pero si es el dinero por el dinero mismo y generas una dependencia y adquieres bienes materiales que no estás dispuestos a dejarlos ir en cualquier momento, entonces te construyes una cárcel a ti mismo. Entonces es cuando dejas de valorar lo bueno, lo bello y lo verdadero de esta vida, y te empiezas a perder en la trampa del materialismo. Porque hay que saber que nada es realmente nuestro, todo es prestado, ¿no? Y lo más importante es que
sepamos la diferencia entre las tres igualdades. Todo mundo que se mete en esta cuestión del marxismo religioso habla de la importancia de la igualdad como la justificación de esa filosofía. Es que en la igualdad, y yo sufro porque yo tengo y veo a otros que no tienen, y siento en mi pecho el sufrimiento ajeno. Y eso es una bendición, especialmente de las personas conscientes, intuitivas, que tienen despierta su compasión. Pero no hay que caer en la hipercompasión, que es la compasión desbalanceada. Cuando no estás entendiendo bien el tema y solamente por ver a una persona en pobreza o en sufrimiento, te dejas de valorar a ti mismo y piensas que la igualdad de oportunidades es lo más importante, que todos deberíamos de tener lo mismo. Y ahí es donde es importante saber la diferencia entre las tres igualdades. Existe la igualdad de resultados, que es lo que quieren los socialistas, ¿no? Que todos tengamos lo mismo y que esa repartición de los bienes la haga el Estado. Solamente la puede hacer con violencia, utilizando el monopolio de la fuerza para quitarle a los que trabajan y darle a otros, bajo la bandera de que es gratis. Todo lo que es gratis fue sacado del trabajo de alguien más. Aquí hay otra frase que dice Mises, que dice: el gobierno no te puede hacer más rico, pero sí te puede hacer más pobre. El gobierno no genera absolutamente nada más que administración. Todos los recursos del gobierno salen de la gente trabajadora. Y otra falacia es pensar que esta gente trabajadora son los grandes empresarios o las personas más ricas de tu país, y no. La mayoría de los impuestos recaudados vienen de la gente que menos ingresos tiene, pero como es la mayoría de la gente del país, eso significa que la mayoría de esos ingresos vienen realmente de la gente que trabaja, que tiene menos ingresos y que paga sus impuestos. Ahora le quieren cambiar la palabra impuesto a contribución y te quieren hacer pensar que eres un contribuyente, no un pagador de impuestos. Esto para seguir ocultando la verdad, que no la pueden ocultar por siempre. Tarde o temprano todas estas ilusiones del socialismo van a salir a la luz. La pregunta es qué tan rápido, ¿no? ¿Qué tan rápido vamos a navegar ese proceso? Y después de la igualdad de resultados viene otra falacia, que es la igualdad de oportunidades. Es que, bueno, si no todos vamos a tener lo mismo y vamos a vivir en igualdad práctica de bienes materiales, por lo menos que todos tengamos las mismas oportunidades. Y esto es imposible hacer. Solamente se puede intentar hacer bajando a los que tienen más oportunidades, igual tratándolos de igualar, ¿no? Se pone un ejemplo de como si en un partido de fútbol le pusieran a Messi cadenas en los pies para que jugara un poco más al nivel de todos los demás. No se puede lograr, es una trampa mental y es una trampa social. Porque, veámoslo así, desde la familia en la que naciste, desde el apellido que tienes, desde los recursos que fueron heredados a ti voluntariamente por tus padres, o tal vez te tocó que no pudiste nunca disfrutar de tus padres. Desde ahí ya no hay igualdad de oportunidades. Desde la diferencia entre inteligencia, entre IQ, de unas personas con otras, aunque todos hayan nacido más o menos en el mismo estrato socioeconómico, no todos tenemos la misma capacidad, los mismos talentos, la misma curiosidad, todos tenemos preferencias distintas. Por lo tanto, vamos a terminar haciendo cosas distintas, prefiriendo vivir nuestra vida de manera distinta. Y no solo vamos a tener oportunidades distintas, sino resultados completamente distintos.
Ahí es cuando llegamos a la única igualdad que verdaderamente vale la pena, que es la igualdad ante la ley, que es que este juego que estamos jugando realmente tenga reglas que priorizan el florecimiento humano y que nadie se pueda salir de esas reglas que en general significan que se respete al otro, que respetes a tu prójimo, que exista esa filosofía silenciosa del respeto mutuo para que tu proyecto de vida no interfiera con el proyecto de vida de otro. Y esta es la premisa fundamental de la Escuela Austriaca de Economía, pero también es la premisa fundamental, por ejemplo, de las enseñanzas de Jesucristo, del principio de no agresión, de que absolutamente todo sea voluntario. Y hace poco me aventé un comentario de estos en Twitter y alguien me contestó muy sarcásticamente, me dijo, seguro eres de esos capitalistas que hacen su dinero oprimiendo al trabajador y pagándole sueldos injustos, ¿no? El único sueldo justo es el que es aceptado voluntariamente por ambas partes. Y el capitalismo para nada está basado en esta premisa, es una premisa completamente falsa, que también piensa que las personas que estamos del lado de la libertad no pensamos en el sufrimiento ajeno, en las soluciones a la pobreza y no ayudamos nunca, ¿no? Ahí hay una diferencia importante que tiene que ver con que no es lo mismo la caridad que el socialismo. Mucha gente piensa, es que yo pago mis impuestos porque a través de pagar mis impuestos hago caridad y ayudo al pobre. Eso es completamente falso. Para empezar, pagas tus impuestos porque si no lo haces, te multan y si no pagas la multa, te meten a la cárcel o te amenazan con expropiarte tus propiedades. Y lo haces para no caer en esos problemas realmente. Pero más allá de eso, solo podemos llamar caridad a la ayuda voluntaria de un ser libre a otro ser libre que acepta esa ayuda, porque también cuando quieres ayudar a alguien que no quiere ser ayudado no es caridad. La caridad solamente puede ser libre y voluntaria. Cuando sale ese recurso de tu propia bolsa, no de la bolsa de alguien más quitada a la fuerza. Y eso es algo muy importante. Y luego hay que saber que el capitalismo, en la historia de los últimos 100 años del capitalismo, ha ayudado a más pobres, mucho más pobres que los gobiernos del mundo. Entonces, sí, me parece que es muy claro y me parece que es muy obvio y muy lógico que si quieres estar del lado correcto de la historia, debes de estar del lado del liberalismo. A veces me cuesta trabajo utilizar la palabra capitalismo, aunque yo sé que es el nombre oficial del sistema económico liberalista. Pero en realidad es una palabra inventada por socialistas para darle una connotación negativa al liberalismo, bajo la idea de que el capitalismo es la acumulación de capital de los capitalistas. Y en realidad el empresario no decide cuáles son los bienes y los servicios o productos que se van a producir a través de su empresa. Eso lo decide el mercado. Y el mercado, pues, obviamente es la gente que tiene necesidades. Si un empresario no se enfoca en hacer un mejor producto o un mejor servicio con mejor calidad o mejor precio para satisfacer las necesidades y los deseos de su comunidad, su emprendimiento va a quebrar por completo. Y esta es la realidad de todos los creativos. Seamos artistas, creativos de cualquier tipo, somos emprendedores y estamos utilizando este sistema de libertad para perseguir nuestro proyecto de vida.